canal. Soy Lina Correa de Lillotex Home y hoy vamos a hablar en este capítulo de hoy sobre los textiles. Bueno, evidentemente para mí los textiles son la mejor manera de decorar tus espacios y mucho más porque los textiles nos aportan calidez a nuestros ambientes. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de textiles? Hablamos de cojinería, de mantas decorativas, de tapices, también de alfombras, cortinas e infinidad de otros tipos de textiles que tenemos para decorar nuestros espacios. Inicialmente para mí el primer textil que me parece demasiado importante en nuestros espacios son los cojines o almohadones, porque son tan versátiles que nos pueden ayudar a cambiar de ambiente un lugar. Es decir, por ejemplo, un mueble en la sala, me quedo asombrada de la facilidad con los cojines que podemos crear diferentes tipos de ambientes, ya que los cojines podemos combinar diferentes texturas, diferentes colores, diferentes tamaños, así que podemos jugar con este tipo de texturas en los cojines para crear diferentes tipos de ambientes, no solamente también en el mueble, sino en nuestras camas. Una cama sola limpia se ve muy fría, pero al tú ingresarle unos cojines, unos almohadones bien lindos, por ejemplo, si quieres un estilo nórdico, nos iríamos por unos cojines más bien con texturas naturales, macramé, o podemos ingresar un crochet en colores neutros y se vería muy bonita este espacio de la cama con cojines. Bueno, otro textil que me parece que no puede faltar es las alfombras. También empezando, por ejemplo, las alfombras en el living o en la sala. En el living o en la sala me gusta mucho porque ayudan a demarcar y además a crear visualmente que el espacio se vea muchísimo más amplio. Pero también en las habitaciones no hay nada mejor y nada más confortable que tú levantarte y sentir una textura suave y confortable en tus pies. Así que las alfombras son realmente importantes en la decoración de nuestros espacios. ¿Qué tipo de manta vamos a elegir? Eso dependerá del estilo que hayamos escogido y del uso que le vayamos a dar en particular a esta alfombra. No olvides siempre basarte en la paleta de colores que hayas escogido para decorar tus espacios. Así que te animo a que escojas diferentes texturas en tus espacios para ingresar una alfombra a tu hogar. Aquí te dejo varias ideas o varias formas y texturas de alfombras, tipo de alfombras que podemos ingresar tanto grandes como pequeñas. También creo que en toda casa debe haber una manta. Personalmente tengo mantas en todas partes, apiladas, guardadas y también sobre la cama, sobre el sofá, en el living, en la parte de abajo, en mi recibidor, por ejemplo. También tengo manticas ahí por si de pronto en algún momento voy a necesitar acostarme en la sala con una mantica bien acogedora, así que te invito a jugar con las mantas porque no solamente la manta sirve para abrigarnos, sino que también, al igual que los cojines, nos ayudan con diferentes texturas, colores y calidez en los espacios. Entonces podemos jugar con este tipo de cualidades que tienen las mantas. Por ejemplo, aquí tengo esta que es de crochet, que es un poquitico mucho más calientica y más gruesa, pero también podemos jugar dependiendo, tener por ejemplo para las temporadas de calor mantas un poco más ligeras en telas más suaves como linos o algodones y más fresquitas, y también podemos tener la otra opción para las temporadas de frío, unas mantas por ejemplo como estas en crochet que son un poco más calurosas, o también en lana. Así que, bueno, los invito también a decorar sus espacios con mantas decorativas. ¿En qué espacios los vamos a colocar? Aquí te voy a ir mostrando. Por ejemplo, en la sala, en el mueble podemos apilar una y organizarla de manera vertical, dobladita hacia un lado o tapando completamente el mueble. También en el recibidor te aconsejo que tengas una canastica artesanal bien bonita en yute o en fique y allí guardes tu mantica y tu cojín. También adicional en la cama, en el pie de la cama podemos
Bueno, ¿y cómo escoger nuestra manta decorativa? La verdad es que hay infinidad de diseños, de texturas y de colores, así que todo dependerá, como te decía anteriormente, del estilo que hayas escogido. Podemos escoger a rayas, fondo enteros, con texturas más gruesas como el crochet, como en texturas un poco más delicadas, por ejemplo como en telar. También podemos encontrar mantas así en telar, fabricadas a mano, o también por ejemplo en algodón o un poco más suavecitas, como por ejemplo esta textura que tengo aquí, que es un poquito más peludito. Así que lo importante es que te haga feliz esa manta, que tú te sientas descansado con esa manta, que se sienta rico al tacto, ¿sí? Y que te haga feliz. Y sobre todo que cuente esa historia que quieres contar en ese espacio en la cual la vamos a incorporar. Considero que lo que más viste a un ambiente son unas buenas cortinas de tela, bien lindas, frescas y muy ligeras. Sobre todo que sean largas y que arrastren. Bueno, cuando me refiero a que arrastren, es que por lo menos lleguen totalmente al piso, ¿sí? Que toquen el piso. O yo casi siempre prefiero dejarlas un poquito por ahí 3 o 4 centímetros, que se doble hacia abajo, que arrastre, o que por lo menos nos toque el piso, ¿sí? Porque así lograremos un ambiente un poco más fresco, más confortable y no se ve tan rígido. Y aparte de eso, que no va a quedar como colgando ahí al medio paso. En mi caso en personal me gustan más las cortinas de arrastre, así como estas de tela o de género, que son un poco más cálidas que las que son de paneles, porque son un poco más frías. Pero al igual, la decisión de escoger el tipo de cortina va en el estilo y en tus gustos, en el gusto que hayas escogido, lo que más te genere como descanso, calidez, sobre todo al paso de la luz. Me gusta mucho jugar con la luz, o que la luz del sol entre un poco a mi casa, así que me voy más por ese estilo. Pero si el tuyo es el de paneles, no hay problema, también son muy bonitos. Hay diferentes clases de diseños de estilos de paneles en cortinas. Los textiles, también hay otro textil muy importante que me parece a mí, que son los manteles, porque manteles o caminos de mesa, porque también aportan mucha calidez a los espacios, además que nos ayudan a disfrazar o a empillamar, como tú lo quieres llamar, esa mesa que a lo mejor tienes en tu casa que no te gusta, que no se ve tan bonita, y le podemos poner un mantel muy especial y el ambiente se va a ver totalmente diferente. Y sobre todo los caminos de mesa para acompañar aquellos espacios o eventos especiales o momentos especiales, o si te gusta siempre mantener tu mesa bien vestida, los caminos de mesa son una excelente opción. Si quieres generar en tus espacios profundidad y riqueza visual, los cojines son ideales para eso. Debes combinar diferentes texturas, por ejemplo, combinar cojines lisos con cojines con textura, puede ser macramé o peludos. Y muy importante, jugar con los diferentes tamaños, ir siempre del más pequeño en adelante hasta el más grande hacia atrás. ¿Puedo combinar la cantidad de cojines que quiera? Claro que sí. ¿Puedo combinar diferentes texturas y colores? Claro que sí. Pero acá te voy a dejar unas reglas para que no cometas los siguientes errores. Bueno, hablando de esos errores, el primero sería no darle a un cojín un amigo, es decir, dejar un cojín completamente solo en un mueble. Este sería uno de los grandes errores. Otro error sería no dar profundidad a tus espacios jugando con diferentes tamaños en los cojines, es decir, meter todos los cojines del mismo tamaño. Ese es otro error. Otro error es, por ejemplo, jugar divertido con divertido, es decir, textura sobre textura sobre textura, o estampado sobre estampado sobre estampado. Ya quedaría el espacio demasiado recargado. Así que estos son 3 de los errores que te recomiendo que no cometamos a la hora de decorar con cojines. Ok, hemos visto diferentes clases de textiles con las cuales podemos decorar nuestros espacios. Hemos visto cojines, las mantas decorativas, las alfombras, las cortinas y otras como por ejemplo los manteles que vimos también. Pero también es importante saber, que lo he venido repitiendo en el transcurso del video,
y es que los textiles nos ayudan mucho a jugar con capas y texturas. Cuando me refiero a texturas, me refiero, por ejemplo, a que podemos combinar una textura lisa, por ejemplo, de una pana, como por ejemplo con una textura peluda, como sería un cojincito peludo de pelo largo, pelo corto. Y también podemos combinar, por ejemplo, con una textura de macramé o de crochet o en telar o simplemente un cojín estampado. A eso me refiero con el juego de texturas y de colores en el momento de hacer nuestras combinaciones. Cuando hablamos de profundidad, también hablo de jugar con ese diferente tipo de tamaños, sobre todo en los cojines que vamos a ingresar en nuestra cama o en nuestros muebles. Es muy importante ingresar diferentes tipos de tamaños porque ellos nos generarán mucho más profundidad que hay alguien viviendo allí, que no es algo plano, totalmente rígido, sino que se ve el movimiento en el espacio, el momento visual de yo hacer el recorrido en ese hogar. En conclusión, vimos diferentes tipos de texturas y de textiles para incorporar en nuestro hogar y aprender a decorar con ellos. Así que voy a hacer un pequeño resumen. Vimos cojines, mantas decorativas, alfombras, cortinas, manteles y caminos de mesa. Así que es muy importante aprender a jugar con ellos, con sus diferentes texturas, colores y jugar con sus diferentes tamaños para poder crear capas y así crear espacios con mayor movimiento y profundidad. Espero que te hayan gustado estos tips en este capítulo de hoy y recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros próximos episodios.